Hay muchas personas que están en medio de problemas con otras personas, conflictos interpersonales, y muchos de ellos son con la familia, porque con la familia, aunque somos los que más nos queremos, ¿verdad?, pero también hemos sido muy dañados y nos conocemos muy bien. Por supuesto, Satanás siempre obra ahí, ¿verdad?, en la relación con las familias, porque es una institución creada por Dios, una institución sagrada. Por eso Satanás siempre quiere dividirla, quiere romperla. También muchas personas están sufriendo por problemas económicos. La economía, no saben qué va a ser en el futuro el trabajo. Están sufriendo muchas personas por eso. Y también hay muchas personas que no tienen ninguna dirección para su futuro, no saben qué es lo que tienen que hacer. Muchos jóvenes también no saben qué tienen que hacer, qué dirección tienen que tomar. Por supuesto, eso es terrible, es algo que uno pues se siente muy mal, ¿verdad? Y lo peor de todo es que las personas que están en esas situaciones, y también muchos creyentes podemos estar ahí, no saben qué hacer, no saben qué pueden hacer para cambiar eso. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es poder conocer correctamente la mayor respuesta que Dios nos da. ¿Cuál es? El Evangelio. Fíjense que nada más el hombre pecar, engañado por Satanás, el Señor no dio muchas respuestas. Él fue directo, ¿verdad? De manera absoluta nos dio la verdadera respuesta al Evangelio, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Porque solo a través de Jesús el Cristo, Dios nos ha dado todo. Solo a través de Él podemos restaurar todo lo que habíamos perdido. Él es la verdadera solución. Porque Jesús el Cristo en la cruz, como estábamos separados, Él nos abrió ese único camino que Dios nos manda para que podamos regresar a Él. Jesucristo es Él mismo el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Como estábamos totalmente en desastres, en pecados, atados con las cadenas del pecado y no podíamos salir, Jesús el Cristo en la cruz derramó su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Él perdonó nuestros pecados, nos liberó, nos sacó de las maldiciones, de los desastres. Y como estábamos totalmente, incluso sin saberlo, atrapados por Satanás que vino a hurtar, a matar y a destruir, Él en la cruz venció a Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Y Él, antes de entregar su espíritu, dio un grito en la cruz. No era de dolor, era de victoria. Consumado es. Juan 19:30. He consumado todo. Por eso Él murió, pero al tercer día resucitó. Y esa es la evidencia, la prueba de que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Jesús es el Cristo. Y Él ha vencido a Satanás, al pecado, a la muerte. Él vive, ha resucitado, y por su gracia, nosotros, al poder creer en Él, al recibirlo en nuestras vidas, hemos podido recibir esa salvación tan grande. Somos hijos de Dios. Eso es la identidad más preciosa que puede haber. Somos hijos de Dios. Y eso es algo eterno, que nada, que nadie nos puede arrebatar. A través de Cristo somos hijos de Dios, tenemos esa salvación. Él ha solucionado nuestro pasado. Él que está con nosotros también tiene todo preparado en el presente, todo. De una manera perfecta que no podemos ni imaginar. Y Él también ya nos ha garantizado el futuro.
Después de esta vida física vamos a estar una eternidad con Él. Por eso tenemos que entender este precioso Evangelio y luego tenemos que disfrutarlo, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que disfrutarlo? Sobre todo con la oración. A través de la oración, que es una grandísima bendición que tenemos, podemos estar disfrutando de este precioso Evangelio, de todas las respuestas, de todas las bendiciones que Dios por su gracia nos ha dado a través de Jesús el Cristo. Pero la realidad, como creyentes, y eso es fácil que nos pase, es que nos cuesta disfrutar. Nos cuesta orar, nos cuesta tomar la palabra, incluso dar culto. No es fácil. ¿Y eso por qué es? Porque sin darnos cuenta hemos perdido la misión que Dios nos da. La misión. ¿Cuál es la misión? El evangelismo. Ese es el mayor deseo de Dios. Y si mi vida no tiene esa dirección, la evangelización, entonces, ¿para qué tengo que tomar la palabra? Yo soy hijo de Dios. Y ya pues sin darme cuenta empiezo a buscar otras cosas, ¿verdad? Porque no tengo la dirección. ¿Y por qué tengo que orar y dar culto? Yo soy hijo de Dios. Si no tengo esa dirección, no tiene casi sentido orar, ¿verdad? No necesito el poder. Por eso es muy importante que me dé cuenta, es muy importante no perder la evangelización, porque en nuestro campo, el lugar donde Dios nos ha puesto, que ahí somos misioneros, los misioneros de ese lugar, nuestras familias, donde trabajamos, donde estudiamos, con las personas que nos relacionamos, conocemos, ahí Dios nos ha dado todo, tenemos todo. Si estamos de verdad disfrutando ese evangelismo, encontrando ese evangelismo que Dios hace y que tiene preparado, entonces vamos a tomar la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos estar evangelizando. Y hay que seguir la palabra. Y vamos a restaurar la oración. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros hacer el evangelismo, hay que orar para que Dios abra las puertas, nos dé los encuentros. Y es en ese momento que vamos a ver de verdad que Dios tiene preparado todo y que en el campo está todo por su gracia. Al poder ser utilizados como un canal para compartir que Jesús es el Cristo, al ver cómo Dios está cambiando el destino de las personas, en ese momento vamos a tener esas evidencias de que Dios vivo está con nosotros. Por eso cada vez vamos a querer más tomar la palabra, cada vez vamos a querer orar más, porque ya tengo una dirección. Ya sé por qué tengo que tomar la palabra, por qué tengo que orar, porque hay una misión que Dios nos ha dado. Y ahí, al disfrutar de las respuestas del campo, ahí está todo. Ahí tengo todas las evidencias, toda la bendición, todo lo necesario. Dios lo ha puesto en el campo. Por eso es muy importante que esté entendiendo que la evangelización es el mandato que Dios nos ha dado, la gran comisión. Por eso en Mateo 28, del 16 al 20, el Señor resucitado, cuando va a los discípulos, ahí se lo dice: id y haced discípulos a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Id, y le da el método, hacer discípulos, pero los discípulos es algo que Dios tiene preparado. Tenemos que tener ese estado espiritual, esa dirección para encontrar esos discípulos, como se encontraba Pablo en cada lugar que entraba. Dios le hacía encontrar los discípulos. Y esa es la dirección de Dios, la evangelización, las 237 naciones. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, disfrutando de que Dios vivo está con nosotros, con todo el poder del cielo y de la tierra. Si tenemos esa dirección, la dirección de Dios, Él nos va a hacer encontrar esos discípulos. También en Marcos 16, del 15 al 20, ahí, ¿qué le está diciendo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice: y en mi nombre
habrá sanidad, podréis liberar a los endemoniados. Y dice que el Señor desde el trono les ayudaba, realmente les estaba ayudando, levantando esas obras a través de ellos. Y la dirección es las 237 naciones. Pero el Señor quiere que estemos dando sanidad, sobre todo en este tiempo donde el mayor camino del evangelismo es la sanidad, porque hay demasiadas personas enfermas, por supuesto espiritualmente, pero también con enfermedades mentales, adicciones, obsesiones. La gente está sufriendo en depresión. Por eso, desgraciadamente, mucha gente se está suicidando porque no tiene respuesta. Por eso, en el nombre de Jesucristo, Dios quiere utilizarnos para dar sanidad a esas personas que ya tiene preparadas en nuestros campos. Por eso no hay que perder la dirección de Dios, el evangelismo. Y también en Juan 21, del 15 al 18, el Señor resucitado va a Pedro y allí le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué es eso? Traspasa el pacto a las siguientes generaciones, da este precioso evangelio de Jesús el Cristo a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes que están totalmente perdidos y cada vez va a ser peor. Por eso hay que ayudarles, darles el evangelio, que puedan levantarse como cumbres para ser testigos, para salvar su época. Y eso es lo que Dios nos está mandando. Es la gran comisión. ¿Para quién? Para cada hijo y para cada hija de Dios, sin importar la edad, la ocupación, el nivel económico, el nivel intelectual. Eso no es lo importante. Lo importante es que el Señor nos ha escogido, nos ha salvado a través de Cristo, y el que está con nosotros nos da esa comisión, esa dirección a cada uno de nosotros, la evangelización, y no tenemos que perderlo, porque si perdemos el evangelismo, estamos perdiendo todo. Por eso, ¿cómo hacer esto? El Señor resucitado los llevó al monte del Olivar, y allí les estuvo explicando que tuvieran la conclusión de Jesús el Cristo, que ha consumado todo, y luego durante 40 días, muy importante, les habló del reino de Dios, el respaldo que tenemos los hijos, las hijas de Dios. Dios, que está en su trono con sus ejércitos celestiales, es nuestro respaldo. Y tenemos que estar disfrutando de esta bendición, y de esa manera, Hechos 1:8, que nos daría el poder. ¿Para qué es el poder? Para ser testigos, para cumplir esa misión, la evangelización. Si no, ¿para qué necesitamos el poder? Por eso no tenemos poder, porque sin darnos cuenta hemos perdido el evangelismo. Nuestra vida no tiene nada que ver con el evangelismo, que es el mayor deseo de Dios. Por eso ahí les explicó la manera. Tener el pacto, la conclusión de Jesús el Cristo, disfrutar del reino de Dios, experimentar el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo aplicaron esos discípulos del monte del Olivar? Dice que fueron allí al aposento alto de Marcos, Hechos 1:14, y allí empezaron a aplicarlo. ¿Cómo? La oración. Empezaron a orar. Empezaron a disfrutar la oración, perseverando unánimes en oración y ruego, dice la palabra. Estaban profundamente, concentradamente con la oración. Y eso es lo primero que tenemos que estar disfrutando. Esa oración que disfruta de Dios Trino. Esa oración que disfruta de nuestro respaldo del trono celestial. A través de esa oración se restaura lo que está dentro. Recibo el poder, la plenitud del Espíritu Santo. Y eso es lo más importante. Necesito estar disfrutando del trono celestial. Necesito restaurar ciertamente la plenitud del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque hay una misión, hay un mandato de Dios, el evangelismo. Llevar este precioso evangelio, primero en nuestras familias, donde trabajamos, donde estudiamos, en nuestro campo, primeramente ahí. Y luego Dios abrirá puertas hasta lo último de la tierra. Por eso es lo que hicieron allí. Estaban quietos, esperad ahí.
restaurar, aplicar lo que os he dicho, disfrutar del trono celestial, estableceos en el trono celestial, disfrutar de esa plenitud del Espíritu Santo, es lo primero. Y eso es lo que necesitamos recuperar, teniendo clara la dirección, la evangelización. Ahora hay que estar restaurando esa bendición en nuestras vidas. Por eso es muy importante que estén teniendo cada día ese tiempo de concentración. En ese tiempo pueden estar haciendo incluso respiración profunda, abdominal, pensando, centrados en Dios Trino, centrados en el trono celestial. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Así tenemos que estar respirando profundamente, al tomar aire, al exhalar, que estemos transmitiendo esa bendición, bendiciendo nuestros campos, nuestra iglesia, bendiciendo nuestros familiares, bendiciendo las personas que Dios ponga en nuestro corazón. Si empezamos a restaurar ese tiempo de concentración, esa oración espiritual, ahí de verdad todo va a cambiar. Vamos a empezar a disfrutar de esa grandísima bendición que solo los hijos y las hijas de Dios pueden disfrutar. ¿Pero por qué? Porque hay una misión. De verdad, hay que estar compartiendo el Evangelio. Es la única razón por la cual Dios permite que sus hijos e hijas estemos aquí, en la tierra. Si no, ya hubiéramos ido a su presencia, ¿verdad? Por eso, cuando ellos estuvieron disfrutando en el aposento alto de esa bendición, la promesa se cumplió. En Hechos 2, del 1 al 47, experimentaron la plenitud del Espíritu Santo. Y en ese momento, ese movimiento de la vida y el poder de Cristo resucitado pudo traer esas obras de salvación en su campo. Allí la gente recibió sanidad, se levantaron los jóvenes, los niños. 3.000 discípulos, dice la palabra. Eso es el resultado, ¿verdad? Cuando estamos de verdad restaurando la dirección, que es el evangelismo, y sobre todo disfrutando del respaldo del trono celestial, de la plenitud del Espíritu Santo. Por eso, que en este día estén tomando fuertemente esta palabra tan importante. Y en el pasaje de hoy vemos al profeta Jonás. Y Jonás había perdido lo más importante, que era el evangelismo. Perdió totalmente el evangelismo. El Señor le habló claramente que fuera a predicar este evangelio a una gran ciudad, Nínive, que era, dicen, la capital de los asirios, un gran imperio, pero también un imperio cruel, que era incluso enemigos del pueblo de Israel. Por eso, en un principio, al escuchar esta palabra, él, que era un siervo de Dios, se quedó parado, se sentía mal. ¿Por qué? Porque Jonás estaba atrapado en el pasado. Y a veces por eso perdemos el evangelismo. Porque seguimos, aunque somos hijos de Dios, atrapados en el yo, Génesis 3, buscando todo con nuestro pensamiento. Y el pensamiento de Jonás era que eran sus enemigos. Los de Nínive eran sus enemigos, eran crueles. Y él pensaba, tenía ese pensamiento nacionalista, que el evangelio era solo para ellos. Tenía todavía grabadas las cosas antiguas, heridas, pensamientos propios, el yo. Génesis 6, el materialismo. Génesis 11, el poder. Y ahí estamos sin darnos cuenta, atrapados en el pasado, en heridas, pensamientos propios. Son realmente trampas de Satanás, son moldes incorrectos, son ataduras que nos están impidiendo disfrutar nuestras vidas, disfrutar el evangelio y, sobre todo, perdemos la dirección de Dios, el evangelismo. Y ahí estaba Jonás. Por eso, dice la palabra en el versículo 3, se fue a la otra punta, dirección a Tarsis. Y pensando, dice que iba a desaparecer de la presencia de Dios, escapando de la presencia de Dios. Pero Dios es omnipresente, ¿verdad? Era una locura lo que estaba diciendo. Y a veces, si estamos totalmente engañados por el pasado, perdemos la dirección.
y empezamos a hacer cosas que no tienen ningún sentido como Jonás. ¿Cómo se iba a escapar de Dios? ¿Cómo podía huir de su presencia? No podemos engañar a Dios, ¿verdad? Por eso se metió en ese barco, pagó un pasaje. Estaba decidido. Pero cuando estaban en alta mar, de repente se levantó una gran tormenta, un problema. Y si estamos atrapados en el pasado, tomando nuestra propia dirección, ocurre eso. Dios, por su gracia, nos da un problema, una dificultad. Es un problema totalmente que no podemos solucionar, que humanamente es absolutamente imposible. Y dice que se estaba totalmente la nave a punto de partirse. Imagínense las olas, el viento huracanado, algo que no había manera de escapar de ahí. Por eso, como consecuencia de estar atrapado en el pasado, vienen problemas, por gracia de Dios, y perdemos totalmente el evangelismo. Por tener problemas del pasado, Jonás estaba viviendo en el presente un engaño. Y eso es lo que nos pasa. No estamos viendo bien el día de hoy, nuestra realidad actual. En cuanto vino la tormenta, los marineros, la tripulación, por supuesto, ellos que eran hombres de mar sabían que esa tormenta no era normal en esa época del año. Por eso empezaron, por supuesto, desesperados a intentar salvarse. Pero también empezaron a orar a sus falsos dioses. ¿Por qué? Sabían que iban a perecer. Era una tormenta fuera de lugar. ¿Y qué hacía en ese momento Jonás? Jonás, que tenía la respuesta, estaba dentro de la nave durmiendo. Todos los no creyentes, desesperados en una crisis, esforzándose, incluso orando a través de sus falsos dioses, pero el que tenía la respuesta, el Hijo de Dios, el remanente, en esa crisis, ¿qué estaba haciendo él? Durmiendo. No hacía nada. Y eso, la verdad, siempre toca mi corazón. Porque ahí Jonás representa a nosotros, la Iglesia, cada uno de nosotros. Todas las personas separadas de Dios están sufriendo, da igual la apariencia que tengan, porque están muertos espiritualmente. Y su vida es un desastre. Pueden dar una apariencia que les va bonito, pero es mentira. Y nosotros que tenemos la respuesta y que tenemos la dirección de Dios de compartir esa respuesta, ¿qué estamos haciendo? Y es verdad, estamos a veces durmiendo. La gente sufriendo, desesperada, en crisis, sin ninguna esperanza, y nosotros que por gracia hemos recibido el Evangelio por gracia, no por ningún mérito, no somos realmente mejores que ellos. El Señor nos escogió y nos salvó a través de Jesús el Cristo. Y estamos como durmiendo, en vez de compartirles el Evangelio. Estamos simplemente centrados en nosotros, ¿verdad? Quejándonos, criticando, protestando. Ya tenemos la salvación, tenemos la vida eterna, nadie nos la puede arrebatar. No hace falta estar perdiendo el tiempo en cosas pequeñas, en direcciones incorrectas, en batallas que no tienen sentido. Solo tenemos que recuperar la misión, compartir este Evangelio, encontrar el evangelismo que Dios tiene para nosotros. Pero como Jonás estaba totalmente atrapado en su pasado, el presente, estaba totalmente haciendo cosas incorrectas. Y eso nos pasa, desgraciadamente. Estamos como durmiendo. En ese momento el patrón de la nave fue allí a Jonás. ¿Qué tienes, dormilón? Despierta y empieza a orar, a ver si tu Dios nos salva. Y eso es una vergüenza, ¿no? Que venga un no creyente a decirnos que estemos orando. Entonces, en ese momento, echaron a suertes, porque sabían que esa tormenta era por algo, no era normal, era que alguien había hecho algo incorrecto, y quedó descubierto Jonás. Él confesó lo que había pasado. Y fíjense, los creyentes, los no creyentes, cuando se enteraron que ese problema, esa dificultad era por su culpa,
¿Sabes lo que hicieron? Lo intentaron salvar. Intentaron todavía, aunque lo había hecho tan mal, intentaron salvarlo. Los no creyentes querían salvar a Jonás. Y realmente lo esforzaron hasta el punto, pero se dieron cuenta que no podían hacer nada, que Dios había decidido que había que tirar al mar a Jonás. Y lo tiraron, ¿verdad? Y cuando cayó, de repente Dios envió un pez que abrió la boca y lo tragó. Y aunque tenemos errores, aunque hacemos cosas incorrectas, somos hijos de Dios. Eso no cambia. Y a veces Dios, ese problema, como he dicho antes, es una bendición. ¿Por qué? Porque es la respuesta. ¿Para qué? Para que Jonás esté restaurando lo que había perdido, la dirección, el deseo de Dios, la evangelización. Por eso Dios tuvo que permitir ese problema. Por eso ese problema a veces que viene a nuestra vida es en realidad la respuesta. Hay un plan ahí. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que salvar a Jonás? Por la evangelización. Porque había que salvar Nínive. Por eso, por causa de la evangelización, lo salvó, igual que a Pablo en Hechos 27, 24. Él iba también en una nave en dirección a Roma. Y también parecía que iban a perecer, pero el Señor le apareció y le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Es por la evangelización, hay que predicar el evangelio a César. Por eso no vas a morir, Pablo, es por la evangelización, porque es el principal deseo de Dios, el plan absoluto de Dios. Por eso no hay que perderlo, hay que entrar, alinearnos a la evangelización. Jonás entró en el pez y el pez dice que bajó a lo más profundo. Y allí estaba Jonás, imagínense, dentro de un pez. Ahí ya se le quitó todo el orgullo, ¿verdad? Todo el nacionalismo ya llegó a lo más bajo. Y a veces Dios, por su gracia, nos permite, siendo hijos de Dios, que estemos lo más bajo. Y tenemos el fondo, muy fondo, ¿verdad? Pero Él, por su gracia, nos lleva ahí. ¿Para qué? ¿Qué es lo que empezó a hacer allí Jonás? Pues ahí él empezó a clamar, empezó de verdad a restaurar la oración. Y eso es lo que tenemos que restaurar. Tenemos nuestro camino, estamos atrapados en el pasado, perdiendo el presente, estamos como durmiendo. Por eso Dios permite ese problema por su gracia, para que nos demos cuenta, para que clamemos, empecemos a orar realmente, y a través de esa oración, ese arrepentimiento, Dios lo perdonó, pero también lo sanó, y necesitamos salir totalmente de lo antiguo. El Señor le dijo en el monte Horeb a Moisés: quita el calzado de tus pies, quita lo antiguo, quita tu yo, quita las cosas antiguas, y empieza a aferrarte solo al pacto eterno de Jesús el Cristo. Eso es, ese tiempo fue el tiempo de Jonás dentro del pez. Por eso allí proclamó que Jesús es el Cristo, el único y suficiente Salvador. Ese es el tiempo que hay que restaurar, lo más importante. Por eso que en esta semana tengan ese tiempo de concentración para recibir el poder de lo alto, para gozar de la plenitud del Espíritu Santo, que disfruten de esa oración 24 horas. ¿Qué ocurrió? Tuvo esa sanidad. Y ya de esa manera pudo realmente restaurar el futuro. Ya empezó a tomar la dirección correcta. Ese pez dejó a Jonás en la orilla. ¿Y dónde fue Jonás? De frente, ya había restaurado la dirección de Dios, el evangelismo. Se fue de frente a Nínive. Y allí predicó que Jesús es el Cristo. Toda la muchedumbre se arrepintió, todos. Dios, por su gracia, obró el Espíritu Santo, hizo que todos cayeran en arrepentimiento, pudieran recibir esa salvación tan grande. Ahí se cumplió las 277 naciones, muchos eran discípulos, ahí se levantó la sanidad en muchos enfermos, ahí se salvaron los jóvenes, los niños, las siguientes generaciones. Y eso es realmente
salvar el futuro, restaurar el futuro. Por eso Jonás había perdido lo más importante. ¿Qué es? El evangelismo. Y puede que nosotros nos encontremos también en esa situación, ¿verdad? Por eso no funciona nada. Y aunque nos esforzamos, peor. Tenemos que estar restaurando, a través de esta palabra, ese evangelismo, esa dirección que Dios tiene para nuestras vidas. Para ello, primeramente, tengan ese tiempo de concentración, que cada día pongan un tiempo de cumbre, un tiempo donde puedan gozar de esa concentración, recibiendo el poder del trono celestial, la plenitud del Espíritu Santo, transmitiendo a través de la oración esa bendición. Y dentro de esa oración es muy importante que en esta semana puedan confeccionar una lista con 10 nombres, orando que Dios a través del Espíritu nos guíe y ponga 10 nombres de personas que todavía no han creído en Jesús el Cristo. Y escríbalas tranquilamente. 10 personas. Y en ese tiempo de oración, cada día que esté orando por cada uno de ellos, para que puedan conocer que Jesús es el Cristo. Ciertamente, si están restaurando ese tiempo de oración y empiezan a orar por el evangelismo, por esas 10 personas, aunque parece algo pequeño, Dios va a levantar grandes obras. Y vamos a tener evidencias, vamos a disfrutar de que Dios vivo está con nosotros. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra tan importante y que de verdad la puedan estar aplicando en sus vidas, en sus campos, en esta semana.